Servicios informativos. Se llama Joseba Anchón Alonso y es un conocido empresario de Navarra. Es el dueño de Servinavar. ¿Verdad que le suena la empresa, eh? Es una de las constructoras más beneficiadas en los últimos años allí en esta autonomía y es una pieza clave en la investigación del caso Santos Cerdán. El pasado 10 de junio la Guardia Civil, con el teniente coronel Antonio Balas, por cierto, es el que se intentó cargar la cloaca de Ferraz donde trabajaba Leire. Bueno, la Guardia Civil se presentó en el domicilio de Joseba Anchón Alonso, en Elorrio, y también inspeccionó la sede de Servinavar en Pamplona. Lo que buscaban era documentos sobre la concesión y adjudicación de obras públicas, porque Servinavar había formado una unión temporal de empresas junto con Acciona para tratar de recibir diversas licitaciones públicas en la región, incluida la que sí recibieron, que fue la duplicación del túnel de Velate, una adjudicación que obtuvieron por 76 millones de euros. Fue durante esta operación cuando los agentes descubrieron un documento firmado que mostraba que Santos Cerdán había comprado por 6.000 euros 1.350 acciones de esta compañía, de Servinavar, o lo que es lo mismo. Santos Cerdán era el dueño de un 45% de la empresa. Lo que los investigadores sospechan es que Santos Cerdán estaba pluriempleado, es decir, que trabajaba como constructor al mismo tiempo que era secretario de organización del Partido Socialista y mano derecha de Pedro Sánchez, y los contactos con Koldo que tenía en el Ministerio de Transportes los ejercía, y también probablemente también con el gobierno navarro, los utilizaba para obtener tratos de favor en la concesión de obra pública a cambio de mordidas. En los audios en poder de la UCO, Koldo habla de Joseba Anchón y se refiere a él como el Guipuchi, Guipu o G, en referencia a su origen guipuzcoano. Y Koldo dice que pagaba a Cerdán con billetes de 500, que cubría gastos como el alquiler de un piso en Madrid. Un piso en Madrid. Recordemos este audio grabado por Koldo, en el que le explicaba a Ábalos cómo, ustedes perdonen, pero es que es el lenguaje en el que se manifestaban Koldo y Ábalos y estas cosas. Koldo le explicaba a Ábalos cómo el hijo de puta de Santos en 15 años no le había dado nada y decía que le podía contar 1000 cosas. Por ejemplo, los billetes de 500 que le daba el de Guipúzcoa. El hijo de puta de Santos me utilizó durante 15 años y no me ha dado nada. Y te puedo contar 1000 cosas, ¿eh? Los billetes de 500 que le daban de Guipúzcoa, pero es decir, 1000 cosas, ¿no? Los 500 billetes de 500 que le daba el de Guipúzcoa, etcétera, etcétera, que supuestamente iban para el piso de Santos Cerdán. El piso de Santos. ¿Qué piso era ese? Bueno, no se sabe exactamente, pero se da la circunstancia de que Santos Cerdán vivía de alquiler en un ático en Chamberí, de 120 metros, valorado en más de 1 millón de euros. Es un buen piso, tenía hasta 2 balcones. El precio del alquiler rondaba entre los 2.500 y los 3.000 euros. Se da la circunstancia de que pocos días después de ser encarcelado Santos Cerdán, su familia tuvo que abandonar ese piso. La mudanza la han concluido hace escasas horas. Bueno, Joseba Anchón Alonso, por cierto, íntimo amigo de otro clásico de la política española, tan confiable, tan democrático como Arnaldo Otegi. Hasta hoy se le había venido conociendo a este empresario como el empresario fantasma, porque no había muchas imágenes de él. Era huidizo, muy discreto, y la verdad es que había pocas fotografías incluso. Pero esto era hasta hoy, porque le ha tocado comparecer en el Senado y le han hecho preguntas como esta. Y mi pregunta es, ¿por qué le pagaba usted el piso a don Santos Cerdán? Si era socio de usted, tiene cierta lógica que a lo mejor Servinavar lo pagara, pero si usted sostiene que no era socio de usted, porque el contrato privado que mantenían entre ustedes dos nunca se llevó a cabo, ya me hubiera usted explicado, si hubiera querido, por qué le pagaba el piso. El senador de Vox preguntaba por el piso. Oiga, hubiera sido una muy buena oportunidad para que se explicase. Oiga, ¿y esos 500 euros que usted le daba, a qué? ¿Dónde iban? ¿A qué bolsillo estaban destinados? Pero Joseba Alonso se ha quedado en silencio, porque no ha respondido a ninguna de las preguntas que se le han planteado. Como no voy a responder a ninguna pregunta, solicito atentamente al presidente de la Cámara que levante la sesión, si es tan pertinente. Muchas gracias. No es habitual que quien ha sido citado a declarar pida que se levante la sesión. Aquí el que levanta la sesión es el presidente de una comisión de investigación, pero Joseba Anchón lo ha intentado, aunque evidentemente no se lo han permitido. Y luego la conversación ha continuado por otros derroteros. Se ha hablado también, por ejemplo, de el responsable de la mesa de contratación.
Joseba Anchón ha dicho que no tenía ningún tipo de contacto con el señor Polo, que era el responsable de la mesa de contratación ahí en Navarra, de la cual salió la adjudicación para Servinavar de la obra de los túneles de Belate. Oiga, 70 millones de euros, no es poco. Pero bueno, en rigor, es normal lo que haya hecho Joseba Anchón, porque quien está siendo investigado por la presunta comisión de varios delitos graves es lógico que se niegue a declarar, porque esto puede interferir en su estrategia de defensa, la que está enarbolando delante del juez. Y ya el pasado 8 de julio negó ante el juez del Tribunal Supremo, ante Leopoldo Puente, haber pagado sobornos por contratos de obra pública. Desligó a Santos Cerdán de su empresa, a pesar del contrato que ambos habían formalizado. Oiga, que es que Santos Cerdán tenía el 45%. Y lo que sí que admitió fue haber realizado pagos a Koldo García. Claro, esto estaba ya en los audios y era difícil rebatirlo. Bueno, ha sucedido algo más en esta comisión. Esta comisión, miren, habitualmente el Partido Socialista la utiliza para tratar de torpedearla. O la utiliza también cuando hay algún ministro del Partido Socialista para proceder a la adoración, a adularlos. Hoy han utilizado en el Partido Socialista esta comisión para introducir así, a la fuerza, otro caso de corrupción. Este ha sido un momento interesante porque ha colmado la paciencia del presidente de la comisión. El caso Montoro, que puso en venta el BOE y privatizó el Ministerio de Hacienda, a investigaciones policiales y fiscales a rivales políticos. Pero eso sí, pasando por caja. Porque aquí, señorías, hay que ser claros, cuando ustedes deben elegir entre la verdad y obedecer lo que dice el señor Morales, ¿es consciente que está agotando la paciencia de este presidente? No entiendo el porqué. ¿No es consciente? Pues se lo voy a explicar. Lea usted el objeto de la comparecencia y entenderá que usted está completamente fuera del objeto de la comparecencia. Bueno, pues luego tampoco es que porque ha seguido hablando del caso Montoro. Pero es interesante ver cómo el Partido Socialista utiliza el caso Montoro, del cual ya hemos hablado en este informativo y hemos glosado su gravedad. Pero el Partido Socialista lo utiliza como en la tabla de salvación para intentar empatar con el Partido Popular y decir, si ustedes son corruptos, nosotros también. La verdad es que es una estrategia cuanto menos llamativa. Bueno, es así como continúa esta trama, en la que ya no fluye el dinero como lo hacía antaño, con el perjuicio que esto genera para los principales implicados, pero no para todos. Hay quien sigue cobrando dinero y además de los impuestos de todos los españoles. Hoy cuenta El Mundo que José Luis Ábalos, además de su nómina como diputado en el Grupo Mixto, que son unos 3.260 euros mensuales, cobra también la indemnización de 2.078 euros por ser diputado que vive fuera de Madrid. Pero es que además de esto, y aquí está lo mejor, cobra 1.203 euros como gastos de representación por ser portavoz de una comisión del Congreso que no tiene portavoces. Dirá usted, ¿y esto cómo puede ser posible? Pues mire, se llama Comisión de Peticiones y se supone que sirve para recibir y canalizar las peticiones individuales y colectivas que realizan los ciudadanos al Congreso con el objetivo de ver cuáles son las inquietudes y demandas a las instancias competentes. Esta es una de estas comisiones que están hechas para lo que están hechas. El único de los 6 vocales que cobra es Ábalos. Los otros ya lo hacen por otras tareas. Cuenta el diario El Mundo que Feijóo o Abascal cobran menos en el Congreso que Ábalos. Así que se observa, ¿verdad?, con nitidez el motivo por el cual un diputado suele aferrarse al escaño, porque le va la vida en ello. Y el que se ha quedado sin ingresos es Santos Cerdán, que lleva 3 semanas durmiendo entre rejas porque el juez apreciaba riesgo de destrucción de pruebas y de fuga. El hasta hace poco intocable secretario de organización del Partido Socialista, mano derecha de Pedro Sánchez, esperaba este martes que prosperase el recurso con el que salir de prisión y no pasarse el mes de agosto entero en Soto del Real, que el verano en la prisión en muy duro. Lo ha intentado Santos Cerdán con el estrafalario argumento de que las grabaciones realizadas por Koldo están manipuladas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con inteligencia artificial. Y dice también que Koldo era un asesor encubierto de la Guardia Civil. Vamos, que era un enviado, un agente doble. Koldo. Bueno, de momento no hay decisión en el Tribunal Supremo. Estamos pendientes. En cuanto la haya, lo contamos aquí en este informativo. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.